Mis estimados jóvenes y señoritas, ¿sí? Aquí estamos para continuar con nuestro estudio del pensamiento, el razonamiento filosófico. A estas alturas, con esta estructura de la situación nacional y mundial, que está preocupada sobre todo por la situación del ser humano, que es lo más importante, más que los grandes contenidos científicos, más que los grandes experimentos, más que los procesos sistemáticos de estudios que nos ponen en la ley de educación y en los planes que manda el gobierno, se ha intentado priorizar lo fundamental que debemos conocer en cada área. Y dentro del área filosófica se han priorizado algunos temas que comenzaremos a tratar de aquí en adelante, desde la semana 13 en adelante, eh, disculpándonos que estamos un poquito atrasados por diferentes situaciones personales que tuve que superar. En, cuando estemos en vivo y en directo les contaré, no se preocupen, ahí comentaremos qué fue lo que sucedió. Pero aquí estamos nuevamente, estamos listos para continuar con nuestro trabajo del estudio filosófico. Y vamos a tocar un tema que ya hemos visto con los filósofos antiguos, ¿no? Tanto con Platón como con Aristóteles, que es el asunto de la política. Uy, cuando escuchamos política enseguida como que nos saltan unos timbrecitos, unas alarmas por ahí. Ese política, hay como una especie de rechazo general a lo que es la política por las situaciones que nosotros los seres humanos hemos creado ante la política. No hemos sabido mm, tomar los verdaderos criterios de lo que es hacer política siguiendo las enseñanzas de los grandes padres del pensamiento, como lo fueron Aristóteles y Platón. Recordemos un poquito, ¿qué dijo Platón de la política? Y sobre todo en su libro La República. En alguna ocasión le sugerí que leyera el libro La República, que no es un libro tan grande, es un libro, en este tiempo de pandemia, en una semana se lo había leído. Y ayuda a entender mejor cuál es la idea central de la política de Platón. Que en síntesis, lo que nos dijo Platón es que la política no es otra cosa que subordinar, es decir, poner por debajo el interés personal ante el interés comunitario, el interés de la humanidad. Es decir, si yo acepto la política, debo olvidarme de mis intereses, de lo que busco yo, y poner delante de todo los intereses de la sociedad a la cual se representa como político. Recordemos que política es el servicio a la ciudad, servicio a la polis. Entonces, lamentablemente esos criterios no han sido entendidos en nuestro tiempo, ¿verdad? Y se ha hecho al revés. El que quiere dedicarse en la actualidad a la política, lo que está haciendo es, perdón, que se mueve un cable por acá, lo que está haciendo es buscar, en primer lugar, el interés personal. ¿Por qué casi todos los más vivarachos, podemos decir así, quieren llegar a la política? Porque diciendo, en la política me gano la vida fácil, yo voy a aprovechar lo que sea. En ningún momento ponen el verdadero sentido de lo que es la política, de política es servir a los demás. Dejo mis intereses, me sacrifico yo inclusive sacrificando mis intereses familiares para dedicarme al servicio y al trabajo por la comunidad. Lamentablemente no es así. Eso nos dijo Platón. Y luego, ¿qué nos dijo Aristóteles? Aristóteles nos dijo que el Estado que es la nación que uno forma, no está conformado por un solo grupo o se trabaja por un solo grupo. La sociedad está conformada por el individuo, la familia y la sociedad. Estos tres elementos son los que conforman el Estado. Por lo tanto, los que están a cargo del Estado deben velar o actuar preocupándose de dar leyes que permitan a todos, es decir, al individuo, a su familia y a los grupos sociales, vivir con dignidad. El Estado, dijo Aristóteles, debe encargarse de proveer al ciudadano de lo que necesita. Estamos hablando 3 siglos antes de Cristo y ya estas ideas estaban claras. ¿Qué pasó después? El ser humano, con su egoísmo propio, ha transversado las cosas y en lo último que buscan en la actualidad, hay excepciones, muchos gobernantes es el interés personal. Primero me aseguro yo, de pronto hago cualquier cosita
Y tengo que responder a la gente que me ayudó. Pues entonces por eso es que cuando llegan a los cargos públicos, lo primero que hacen es colocar a su gente de confianza, pagar los compromisos sociales que tienen o compromisos políticos que adquirieron en la campaña. Esa es nuestra triste realidad. Pero no quiere decir que tiene que ser siempre así. Si usted desde ya tiene esas ideas así erróneas de política, lo comprendo o la comprendo porque no quiere saber nada de política. Pero justamente el tema que vamos a hablar hoy es para entender que todos somos seres políticos. No podemos huir, no podemos escaparnos de esa responsabilidad. En su guía número 13, en el anexo, está este documento, este texto, que es el que vamos a analizar hoy. Y se fundamenta precisamente en una frase de Aristóteles. La frase dice, ¿qué significa el hombre es un animal político? Porque Aristóteles dijo, el hombre es un animal político. Entonces, vamos a analizar un poquito qué significa que el hombre es un animal político. Bien, todos estamos de acuerdo en que el hombre es un animal. Somos parte de la naturaleza. Proceso de la evolución, somos un tipo de animal, ¿verdad? El hombre es un animal, pero es un animal político. Al ser un animal político, eso es lo que nos hace diferente de los otros animales, ¿sí? Significa que el hombre se diferencia de los animales, entre otras cosas, porque vive en sociedades organizadas políticamente. ¿Qué eran las polis en la cultura griega? Las polis eran los pueblos, las ciudades, ¿sí? Deben organizarse, el ser humano se organiza políticamente porque debe participar en mayor o menor medida, como dice aquí, en mayor o menor medida de los asuntos públicos. Es decir, yo no puedo como ciudadano aislarme de la cuestión pública. ¿Por qué? Porque lo público es lo de todos. Y si yo soy parte de la sociedad, también esa parte pública me pertenece, por lo tanto yo tengo que cuidar de esa parte pública. Demos un ejemplo concreto. Muchas dicen, lo que es de todos es de ninguno. Entonces, ¿qué sucede? La patria ya es de todos. Al final nadie se preocupó de nada de que se robaran lo que fuera, como es de todos es de ninguno. Otro ejemplo, vamos en el colegio. Las baterías sanitarias. Las baterías sanitarias son para uso de todos, ¿verdad? Porque todos pagamos la pensión, de una u otra manera, unos más, otros menos, pero todos pagamos la pensión, por lo tanto, todos somos dueños. Pero al ser todos dueños, nadie lo cuida como suyo. Porque tenemos que reconocer que entrar a las baterías sanitarias de nuestra institución da pena, porque sin tener en cuenta que es público, que es para todos, porque es un bien común, se tiran papeles, piedras, chicle, la fundita de la hamburguesa en los sanitarios, en los urinarios, la llave se la deja abierta que corras, tiramos agua por todos lados. Entonces, ese es el problema del mal enfoque que tenemos de los asuntos públicos. Lo público es de todos, entonces, por lo tanto, yo tengo que buscar el bien común. El bien común es la felicidad de todos los ciudadanos. ¿O usted no se considera un ciudadano? Una ciudadana. Claro que sí. Entonces, el sentir que buscamos la felicidad nos hace diferente de los animales comunes o animales irracionales, porque ellos no buscan la felicidad. El perrito, el pajarito, la lagartija, la lechuza, el búho, ¿buscan la felicidad? No, solo sobreviven por sus instintos, nada más. Cazan lo que necesitan para alimentarse y cuando están satisfechos, dejan ahí nomás. Buscan un sitio de refugio y ahí nomás. Pero no es porque lo hacen por buscar la felicidad. En cambio, nosotros, los seres humanos, cuando buscamos algo y buscamos desarrollarnos, buscamos ¿qué cosa? Estamos buscando la felicidad. ¿Por qué se trabaja? ¿Cuál es la esencia de trabajar? Ya lo vimos nosotros al comienzo de año. Hablamos del trabajo. ¿Por qué se trabaja? Para sobrevivir, para mejorar nuestro entorno y mejorar nuestra calidad de vida. Nosotros los seres humanos, sí, que tenemos racionalidad, lo hacemos para buscar la felicidad, para vivir bien. Los otros animales no. Aquí tenemos cómo se escribe en griego esas palabras, ¿no? Aquí están,
En griego, como les comenté yo en alguna vez en la universidad, cuando uno estudia filosofía le enseñan griego, pero soy sincero, nunca aprendí. En ese momento yo no sé cómo hacía para rendir los exámenes. ¿Cómo hacen ustedes? Se aprenden para el momento, pero después no me quedó nada. Ni el alfabeto me lo sé ya. Así que cuando tengo alguna cosa, tengo que buscar la polla, buscar un traductor, alguna cosa. Bueno, aquí en el caso de esto tenemos cómo era escrita la frase de Aristóteles, el hombre es un animal político, en griego. Y aquí está la pronunciación. Soy político, ¿sí? Soy. Si usted ve aquí, son, ¿a qué le suena? A so, ¿verdad? So significa animales. Politicon de política, político, animal político. Entonces, aquí está la frase, animal político. El ser humano es un animal político. Entonces, cuando Aristóteles plantea esto, quiere decir que el hombre, el ser humano, no puede ser considerado fuera de su relación con el Estado. Vuelvo y repito lo que dijo Aristóteles, el Estado somos todos, el individuo, la familia y la sociedad. Y nosotros somos seres sociales. Nadie vive aislado. Todos vivimos en un grupo humano. Todos vivimos en un grupo humano, ¿sí? Entonces, somos seres de sociedad, somos ciudadanos, vivimos en relación con los demás y los demás son el Estado. Por lo tanto, usted pertenece a la política. Si usted pertenece como ciudadano a un país, usted pertenece a la política, porque la política es preocuparse por los asuntos públicos. ¿O a usted no le preocuparía que le suban la luz, le suban el agua, que no le arreglen las calles, nos quejamos porque hay malos servicios, porque todo eso es problema del Estado? Cuando usted se preocupa de esas cosas, cuando critica al gobierno, cuando critica a los gobernantes, cuando critica a fulano, sultano que está de líder, usted está haciendo política, porque está hablando de la cosa pública, asuntos públicos. Entonces, mala expresión la que utilizamos es, yo no soy político, no. Usted no se dedica a la política, no se dedica a la politiquería, pero sí es político porque opina sobre los asuntos públicos, los asuntos que nos atañen a todos los ciudadanos. La frase aparece en La Política del libro de Aristóteles. Ahí él coloca esa frase, el famoso libro de la política. Platón escribió La República para hablar de la política y Aristóteles escribió el libro precisamente La Política para tratar de este tema de la política, ¿sí? Es donde se fundamenta el pensamiento político actual. Dice el pensamiento político occidental. ¿Cuál es el pensamiento político occidental? Volvamos al mapita de siempre, donde se desarrolla la filosofía, el mapa de Europa y el Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, el Mediterráneo hacia España es el occidente, ¿sí? De las costas del Mediterráneo ahí. Y del Mediterráneo para allá es el Medio Oriente. Entonces, la civilización occidental está marcada por la política del pensamiento de Aristóteles, que fueron los que plantaron las ideologías del hacer política. Entonces, los fundamentos, algunos elementos fundamentales de la política que se utiliza en la actualidad en todo el mundo occidental, eso incluye Europa, muchas partes de África y toda América, están basados en las doctrinas de Aristóteles, que se entiende como una forma de organizar y regular la sociedad. Recuerde que la organización es fundamental. Cuando uno no se organiza, nada funciona. Y usted lo sabe muy bien por experiencia propia cuando hace sus cosas. ¿Cuál es la clave para que las cosas le salgan bien? Organización. Porque usted gana tiempo y hace las cosas bien. Cuando somos desorganizados, no quiere decir que no hacemos las cosas. Las hacemos, pero nos demoramos más de lo normal. Porque antes de hacerlas tenemos que organizar lo que teníamos desorganizado. Entonces, esos son fundamentos que no se pueden olvidar. Entonces, Aristóteles en su tratado sobre la política califica al hombre como un animal político, lo que hace diferente de los otros animales, ¿verdad? Político, ¿por qué? Porque se preocupa por la sociedad, se preocupa por la convivencia social, por la convivencia como ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Decir, consideremos en primer lugar que se pone al hombre dentro de una categoría de los animales, ¿sí? Estamos dentro de la categoría de los animales.
los cuales en efecto comparten otras características. ¿Qué compartimos con los otros animales? Somos gregarios. Los otros animales también viven en grupos, aunque sean parejitas, pero viven. Manada, piara, hato, rebaño, como lo quiera llamar. Los animales viven así. Viven en comunidades, que es su primera familia. Los leones, como un ejemplo, todos hemos visto reportajes sobre leones y todo. Viven en manadas. Claro, donde hay un líder hay otros, pero todos viven en manadas. Eh, los perros viven en jaurías. Bueno, usted dice, pero de mi casa vive solo. No, pero porque usted lo tiene solo. Pero coloque el otro compañero y verá que los animales pasan juntos. Porque buscan ese aspecto social. En eso tenemos en común con los animales, ¿sí? Que vivimos juntos, asociándose unos individuos con otros. El ser humano formó familias, clanes, pero con la diferencia de que buscó esto para la supervivencia, protección, alimento y la procreación, igual que en las manadas. ¿Sí? Entonces, en esto nosotros somos iguales a los otros animales, en esto de aquí. Vivir como grupos sociales, que tenemos familias, estas familias se unen y forman clanes, manadas, como le quieran llamar, que cazan juntos, trabajan juntos, viven juntos para la supervivencia, la protección, el alimento, la procreación. En esto somos igualitos a los otros animales. No hay diferencia. Analice cualquier otro animal. Es la misma cosa. Viven en familias para procrear, en bandadas para cazar, para proveer el alimento, en bandadas para protegerse, para llegar a la supervivencia. Entonces, somos animales. ¿Dónde va la diferencia? La diferencia del animal está en los aspectos, por ejemplo, el hombre habla, ¿sí? El ser humano. Claro que este artículo, como es sacado de la filosofía aristotélica, siempre habla de esto de, no habla como se pide ahora la equidad de género, hombre y mujer, debería ser el ser humano, ¿no? O los seres humanos. Como es sacado del texto de Aristóteles, habla siempre del hombre, el hombre. Pero no se refiere como discriminación, por favor, que quede eso claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El ser humano habla y eso le permite comunicarse en diferentes niveles, lo que no pasa con los otros animales, ¿sí? Entonces, al comunicarse en diferentes tipos de lenguajes, como cuando hablamos de los lenguajes en la cuestión de la señalética, cuando hicieron el proyecto de señalética, recuerdan que les di una clase donde hablábamos de los lenguajes. Exactamente, se comunica con cualquiera de esos lenguajes. Ahora, si necesita el lenguaje para comunicarse, ¿con quién tiene que comunicarse? Pues con otros seres humanos. Entonces, ¿de qué le serviría al ser humano hablar, comunicarse, si no se va a comunicar con nadie? Si no necesita comunicar con nadie, si no necesita compartir con nadie. Entonces, primera diferencia esencial del hombre como animal, que lo hace político, que lo hace social. Que nosotros hablamos. ¿Y hablamos por qué? El lenguaje, el habla surge por la necesidad del ser humano de comunicar a los otros, no por gusto. Los otros animales no necesitan eso, por eso no han desarrollado el habla, porque no lo han necesitado. Estoy seguro que si lo hubiesen necesitado, la naturaleza se las había arreglado para desarrollar esa cualidad, esa característica entre ellos. Entonces, el ser humano necesita hablar para comunicarse en diferentes niveles. Y se necesita hablar es para comunicar a los demás. ¿Y qué comunica? Sentimientos, emociones, pensamientos. No solamente lo de acá, supervivencia, protección, alimento y procreación. No. La diferencia del ser humano es que esa comunicación no es solamente para lograr estas cuatro cosas de acá, sino también para expresar los sentimientos, las emociones y los pensamientos, lo que no tiene el otro animal. Estamos viendo esas diferencias, ¿verdad? Siguiente característica, el ser humano es racional. ¿Por qué? Reflexionamos, pensamos, discernimos, abstraemos, ¿sí?
Como ser racional tenemos la capacidad de nosotros distinguir lo bueno y lo malo. El otro animal no. El otro animal actúa por instinto. Si no actuara por instinto, no caería en las trampas. Si tuviera razonamiento, no caería en las trampas. No sería cazado. Cazado de cazar, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano, en cambio, que sí es racional, sí tiene la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo moral o lo inmoral, entre lo positivo y lo negativo. Para formarse y realizarse plenamente, el hombre necesita de los otros, es decir, necesita vivir en sociedad. Porque ahí manifiesta lo moral. Si no tiene que responder, tuviera que responderle a nadie, podría actuar como quisiera, sin pensar si está bueno o está malo lo que hace. Pero ¿por qué reflexionamos si algo es bueno o es malo? Porque sabemos que cuando hago algo bueno o algo malo, termina afectando al resto de la sociedad. Entonces, el ser humano, al ser racional, necesita comunicar, perdón, su esencia de ser racional está en el hecho de ser social, porque tiene que elegir entre lo bueno y lo malo, tomando en cuenta a los demás. Y aquí podemos sacar la famosa frase, ¿no? Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Por eso se crean las reglas, las normas. Entonces, por lo tanto, el hombre es un ser social y racional. Pero la vida en sociedad y la convivencia en grupos sociales es un espacio de coexistencia, genera, como es natural, fricciones, conflictos de intereses, problemas de diversa índole. Es natural. La convivencia con otros seres humanos no es todo dulzura. Hay conflictos, hay roces, discordias. Toma el ejemplo de su familia. Usted en su familia se puede querer muchísimo. Mas, sin embargo, siempre van a existir los roces. Siempre van a existir los roces. Eso no lo podemos evitar. Con el papá, con la mamá, el papá con la mamá, los padres con los hijos entre ellos. Siempre, a pesar de que nos querramos un montón, pero es por la esencia misma de ser un hombre social y racional. Entonces, si eso pasa en nuestra familia que nos queremos tanto, ¿cómo no va a pasar con los otros conglomerados de la sociedad? Vamos a chocar porque todos pensamos diferente, porque todos somos racionales y cada uno tiene su capacidad de elegir lo que considera bueno y lo que considera malo, ver lo moral, lo inmoral, lo positivo, lo negativo. Entonces, cuando elegimos eso, en algún momento en filosofía hablamos de que la filosofía es relativa, ¿no? La moral, la ética es relativa, porque de pronto lo que para unos es bueno, para otros es malo. Lo que para unos es bonito, para otros es feo. Y entonces, llegar a poner de acuerdo en la actualidad a los casi 4.000 millones de habitantes que somos en el planeta Tierra, no, nunca será cosa sencilla. De ley van a haber las fricciones, los conflictos, los problemas. Y entonces ahí se hace necesario que aparezcan las normas, leyes, principios, para tratar de acoplar con tolerancia a todos estos grupos. Obviamente que no se los podrá complacer a todos, y ese es otro de los graves errores de la política actual, que cada uno, decimos, ese gobierno no sirve porque no me complace, no hace las cosas, pero a veces lo que quiero yo no es lo que quieren los otros grupos. Entonces póngase en los zapatos de un gobernante que tiene en el caso concreto, concretísimo de Ecuador, que somos tan diversos, con un montón de nacionalidades, indígenas, mestizos, montubios, dentro de los indígenas, shuar, quichua, zaraguros y un montón. Cada uno con una ideología diferente. ¿Usted cree que para un gobernante será fácil lograr eso? Pero en cambio los demás no somos tolerantes. Queremos que nos satisfaga a nosotros, a nuestro grupo, a nuestros intereses. Ahí está el problema. Es donde surge la necesidad de crear reglas y normas para regular. No es que va a solucionar todo, pero sí va a regular en gran parte los problemas de coexistencia, para buscar que vivamos en un poco de armonía. Claro que no todas las reglas me van a complacer a mí, obvio, pero por lo menos la función de los gobernantes
y de la gente que se dedica sinceramente a la política es buscar esos equilibrios, esos acuerdos que puedan satisfacer a la mayoría. Sería la tarea o la función de, por ejemplo, los asambleístas, que se supone que representan a los diferentes grupos sociales del Ecuador. Por eso cada provincia tiene su grupo de representantes que, entre comillas, representan a lo que quiere la provincia. Entonces, el legislador tal de la provincia de Esmeraldas debe llevar a plantear a la asamblea lo que quiere el pueblo de Esmeraldas. Sí, ya sé lo que está pensando. Aquí en Ecuador no se hace eso, ¿no? El político hace lo que le interesa a su grupo que maneja él. Yo siempre tomo el ejemplo de la ley, la famosa ley de educación en la que vivimos ahorita. La ley de educación se supone que debía habérsela hecho con el consenso de los que estamos metidos en la educación, ¿verdad? Debería haberse consultado a autoridades, a directivos, a profesores, a los estudiantes, a los padres de familia, que son los que están. Y a algunos nos preguntaron. Yo soy docente de tantos años y nunca me preguntaron nada sobre la ley de educación. No hicieron un foro, no nos socializaron. Vea, vino el asambleísta tal y dijo, vea, señores profesores, ¿qué les parece? Queremos proponer una ley así de esta manera. No. Entonces, mire, todas estas cosas nos hacen que seamos animales políticos, que es como debería funcionar la política. Que los que van a llevar al gobierno, a la representación, a hacer las leyes, deben buscar esto de aquí. Superar las dificultades inherentes a la convivencia para asegurar una coexistencia armoniosa, donde prevalezcan los valores como la justicia, el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Se supone que eso debería ser, pero ahora, todo sistema de normas para regular y organizar la convivencia supone la creación de formas de organización de la vida en la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos organizar nuestra sociedad, tenemos que, de ley, nombrar delegados, personas que nos representen y se encarguen de organizar esto. ¿Sí? Eso es lo que se llama la unidad política suprema, que sería el Estado, como lo conocemos nosotros, el gobierno, con todas sus instituciones, sus niveles de poder y todas esas cosas, para que ellos se encarguen de llevar nuestras inquietudes y en las cuales el ser humano debe participar de mayor o menor medida por el simple hecho de formar parte de la sociedad. Por eso es que la Constitución ecuatoriana, en esa parte es muy correcta, dice que todo ciudadano ecuatoriano tiene derecho a elegir y ser elegido, porque todos, por el simple hecho de formar parte de la sociedad, tenemos el derecho a participar en mayor o menor medida de lo que sucede en el Estado. Eso es algo que se buscó con el asunto de la silla vacía, por ejemplo. Ustedes habrán escuchado eso, que por ejemplo en el Consejo Cantonal, que es el Consejo del Municipio, debe haber una silla vacía para que un representante del pueblo en cualquier momento pueda ir y escuchar lo que hablan los señores del municipio y exponer de manera directa las inquietudes que tiene el pueblo. ¿Por qué? Porque todos, de una u otra forma, en mayor o menor medida, dice Aristóteles, tenemos que formar parte de la sociedad organizada. ¿Por qué en los colegios se hace esto de la directiva del curso? Aunque no la hagamos funcionar, porque en eso fallamos los tutores también, ¿no? Que no somos capaces de hacerlos involucrar a ustedes en las acciones que deberían ser, en el liderazgo que deberían tener en el curso para trabajarlo. Pero la idea es esa, que ustedes de esas edades jóvenes, niñez, adolescencia, juventud, se involucre en la toma de decisiones y ayude a organizarse. Comience a sentirse como un ser político, en el buen sentido de la palabra. Por eso se hace la asociación estudiantil y se hacen votaciones, donde usted tiene el derecho a opinar. Le presentan diferentes propuestas, que ya sabemos que en los colegios no funciona muy bien eso porque nos falta el liderazgo a los tutores y a las autoridades de hacer que lo que proponen los estudiantes en la dichosa campaña electoral para elegir los consejos estudiantiles cumplan.
Entonces, por eso a usted le presentan, cada lista presenta un proyecto. Y entonces usted, que va a ser el beneficiado, es el que decide. Entonces, en ese momento usted ya está en mayor o menor medida participando, sea con su voto, o sea porque usted es vocal de una lista o es presidente de curso y entonces está llamado a colaborar con la asociación estudiantil. Es decir, de una u otra manera, todos en algún momento participamos de la organización de la sociedad. Participamos de esa organización que es lo que hace la política, el servicio a los demás. Entonces, debido al que el hombre, el ser humano, es un animal social y racional, inmerso de manera ineludible en los asuntos de la polis, es decir, de la ciudad o estado, por su condición de ciudadanos. En Grecia, por ejemplo, eran excluidos los que no eran ciudadanos, recuerde, ¿no? Entonces aquí hagamos un comentario. Esto de ser ciudadano, que en Grecia quedaban excluidos eh, los hombres menores de 21 años, en ese tiempo mayoría de edad era a los 21, ¿no? Los esclavos, las mujeres, los niños y los extranjeros no tenían ningún derecho porque no eran ciudadanos. En nuestra sociedad ecuatoriana, somos considerados ciudadanos los que somos reconocidos como ecuatorianos que somos inscritos en el registro civil. Desde ese momento usted es ciudadano. Solamente que al adquirir la mayoría de edad, usted adquiere el derecho pleno, el derecho total de ejercer los derechos que dice la Constitución. Hasta los 16 años, según la nueva Constitución, usted ya ejerce algunos derechos de política, como por ejemplo, ya es opcional si usted quiere votar o no. Pero a los 18 sí se hace ya obligatorio porque usted es ciudadano. Por su condición de ciudadano, es su obligación moral. Sí, no obligación porque lo van a sancionar, aunque la gente va porque lo sancionan, pero es su obligación moral como ciudadano, como parte de la sociedad organizada, ir a dar su voto y dar su opinión. Con su voto usted está opinando si está de acuerdo con tal o cual plan. Y si vota en blanco o lo anula, usted está diciendo que no está de acuerdo con ninguno. Eso también es un derecho. No es que usted de ley está obligado a votar por ley, pero usted se manifiesta de cualquiera de estas maneras. Hay naciones, como Colombia, por ejemplo, donde el voto no es obligatorio. Pero en cambio, hay mucha gente que vota porque ya ha creado la conciencia social de que es parte de la sociedad y tiene derecho de dar su opinión a través del voto. Entonces, el hombre es también un animal político, ¿sí? ¿Por qué? Por ser ciudadano, porque participa en la organización de la sociedad y en la resolución de sus problemas. Jóvenes, señoritas, no esperen que todo se lo den resolviendo. Aprenda a dar su opinión argumentada y de eso me encargo de ayudarle yo, porque mi idea en filosofía es que usted empiece a ejercer el razonamiento ordenado y correcto, como veremos en la semana 14. Vamos, en segundo ya han visto algo de razonamiento, vamos a profundizar y los de primero vamos a empezar a conocer bien cómo se hace el razonamiento para que usted pueda argumentar. Cuando da una idea, no es hablar por hablar. Su punto de vista usted tiene que defenderlo razonadamente. Eso es argumentar. Y para eso nos va a ayudar el razonamiento. Aquí está. Somos un animal social y racional. ¿Entendido? Entonces, por esta razón el hombre es también un animal político que participa en la organización de la sociedad y en la resolución de sus problemas, en la aplicación de las leyes y la justicia, y en el logro máximo del bien común, que es la felicidad de los ciudadanos. Esta es la felicidad. Y es lo que nos hace, en esencia, diferente de los otros animales. Nosotros buscamos la felicidad a través del razonamiento, porque sabemos lo que está bueno, lo que está mal, lo que es moral, lo que es inmoral, lo que es positivo, lo que es negativo. ¿Ok? Revisen entonces bien su guía. En su guía lo único que va a tener que hacer es comparar. Le va a tener una parte donde tiene que hacer un cuadro comparativo entre el animal irracional y el animal racional. ¿Qué cosas tenemos en común y qué cosas tenemos de diferencia? Eso lo tenemos ahí. ¿Sí? También tenemos algunas preguntitas sobre cómo ven ustedes los políticos de la actualidad. Si hay alguien que ejerce ese liderazgo realmente, conocen de pronto algún político que realmente
esté aplicando los principios de la filosofía platónica y aristotélica que se refiere a esto de política al servicio de los demás. ¿Ok? Bueno, estos temas me inspiran. Podría hablar una hora largo y seguir dialogando, pero sería más bonito en vivo y en directo para tener un debate, porque estas cosas sí son de debate. Tenemos muchas cosas en la cabeza por las falsas imágenes que hay de la política, pero la política es connatural al ser humano. Es lo que nos hace diferente de los otros animales. Enfóquelo desde ese punto de vista. Yo le agradezco su atención. Desarrolle con todo criterio la guía y se va a dar cuenta que usted es parte del ser político. Usted también es un animal político. Muy bien, mis jóvenes, les agradezco. Nos vemos pronto. Eso espero.